Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 10 de junio, y estamos en la semana 10ª del tiempo ordinario. Evangelio del día de hoy, Mateo 5, 17 al 19. Jesús, en el Sermón de la Montaña, compara el Antiguo Testamento con el Nuevo, un tema que no resultaría o no resultaba nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, a llevarlo a plenitud. Pondrá sucesivamente varios ejemplos referentes a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de una interiorización vivencial sin conformarse con el mero cumplimiento exterior. El Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí ya era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio y del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y en la Iglesia. Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos, el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de corderos, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de esa ley antigua, pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar cómo seguimos rezando los salmos del Antiguo Testamento. Eso sí, conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en el Sermón de la Montaña con el novedoso programa de sus bienaventuranzas. No nos lo ha hecho más fácil, sino más profundo e interior. En este día 10 de junio, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria del beato Giovanni Dominici. Nació en Florencia, en Italia, en 1376. A los 18 años recibió el hábito de los dominicos en el priorato de Santa María Novella. Pese a una cierta oposición de algunos de sus superiores, debido a su falta de educación previa y por su tendencia a tartamudear, detalle problemático para muchos dominicos de la época, quienes consideraban que se trataba de un problema insalvable para ser buen orador. Sin embargo, Giovanni aprendió a compensar sus limitaciones con su extraordinaria capacidad de retener en la memoria lo que aprendía. Dominici se convirtió en poco tiempo en uno de los mejores teólogos de su época y en un predicador elocuente. Se dice que pudo superar la tartamudez con la ayuda milagrosa de Santa Catalina de Siena, de quien se hizo seguidor. Bajo la influencia de Catalina, el beato se consagró a la renovación de la orden. En Fiesole y en Venecia fundó nuevos monasterios, entre los que se contaba uno para la rama femenina llamado Corpus Christi. Desde estos centros de espiritualidad trabajó para restablecer la estricta observancia de la regla de Santo Domingo. Fue también un fiel servidor de Pedro, del Papa, ¿no? En 1406, Dominici asistió al cónclave que eligió al Papa Gregorio XII, de quien posteriormente sería confesor y consejero, y por la confianza que le inspiraba, lo consagró arzobispo de Ragusa y más tarde cardenal de San Sisto. Tras la renuncia de Gregorio XII en 1415, ante el Concilio de Constanza,
decisión tomada por el Papa para dar por concluido el llamado Cisma de Occidente, fue elegido Martín V como sumo pontífice. Dominici se puso a su servicio, pero pronto sería enviado como diplomático para combatir las doctrinas heréticas de Juan Hus, que se extendían por Hungría y Bohemia. Dominici viajó en junio de 1418 con la intención de reunirse con los reyes Segismundo y Wenceslao y obtener su apoyo. Lamentablemente no obtuvo una respuesta contundente y antes de emprender el camino de regreso a Italia, murió en la ciudad de Buda, no en Pest, sino en Buda, en Hungría, el 10 de junio de 1419. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de San Pablo de Budapest, pero su tumba terminó destruida en 1541 a manos de los turcos que invadieron la ciudad. Fue beatificado finalmente por Gregorio XVI en 1832 y por tanto su culto autorizado. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Giovanni Dominici. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.